Doctor Carlos, para entrar en materia, no se preocupe, vamos a cumplir el tiempo que un poquito nos hemos excedido con la anterior entrevista. Eh, ¿Cuál es la opinión que tienes respecto a lo que es el tema del narcotráfico, del terrorismo que esta lleva a un nivel de las Américas? Lo escuchamos, doctor Carlos. Este es un asunto muy delicado porque ha tomado carácter de amenaza de primer nivel en el siglo XXI. El tema del narcotráfico siempre fue considerado como un delito. Ya en la década de 1960 se estableció la primera convención relativa a los estupefacientes, donde están los opioides y la coca y la cocaína. 1963, la Convención de las Naciones Unidas sobre estupefacientes. Esa convención se fue después mejorando. Y el tema del narcotráfico hizo crisis en las Américas cuando en la década temprana de los 80, fines de los 70, se produjo la emergencia del tráfico de cocaína desde Colombia con Pablo Escobar Gaviria, que era suministrado de pasta base de cocaína por un boliviano, Roberto Suárez Gómez. Y juntos se asociaron con el dictador Fidel Castro y nació el primer narcoestado de la región. Ese hecho fue notorio, fue de gran importancia, y para quitarse el estigma, Fidel Castro llevó adelante un proceso bajo las condiciones de la dictadura cubana que terminó fusilando al general Ochoa, al coronel de la Guardia y a gente de su estricta confianza, que eran héroes de la revolución por combates que habían hecho en otros países, y a los que Fidel Castro había mandado a contactar y a traficar cocaína con Pablo Escobar y Roberto Suárez. Hay un libro muy importante que relata todo esto, y es un libro histórico escrito por una boliviana, la señora Leví, esposa de Roberto Suárez, donde muestra cómo inclusive eran recibidos Roberto Suárez, ella, los narcotraficantes colombianos, Escobar Gaviria y compañeras, recibidos como personajes de Estado en la isla de Cuba bajo la dictadura cubana. Todo esto simplemente para resaltar que el primer narcoestado de la región es Cuba, ya a principios de la década de los 80, pero eso tiene además un antecedente en el marco de lo que llaman la Revolución Cubana. En la década de los 60, Fidel Castro y después el Che Guevara proclamaron que el narcotráfico era un instrumento de lucha antiimperialista, o sea que había que usar el narcotráfico contra los Estados Unidos como un elemento de ataque. Así las cosas avanzan y en la década de los 80 se caracteriza el narcotráfico como una amenaza. Bolivia aprueba y promulga la denominada 1008, la ley 1008, que es una ley que prevé la lucha contra el narcotráfico en el contexto interno, en conexión con el sistema internacional, y enfoca la lucha contra el narcotráfico con 4 pilares. La prevención, que es lo más importante para evitar que el ciudadano boliviano, la juventud boliviana sea afectada por el narcotráfico. La interdicción, que es la persecución legal de los narcotraficantes en cualquiera de las etapas, producción, tráfico, consumo, lavado de dinero y una cadena de delitos. Tercero, la erradicación de la coca ilegal. Y cuarto, el desarrollo alternativo para hacer que la gente que pierde esos cultivos de coca ilegal pueda dedicarse a algo lícito que le permita avanzar en la vida y sobrevivir. Esa ley, que es promulgada en el gobierno del doctor Paz Estensoro, empieza a tener principio de aplicación hasta 1989, después viene el gobierno de Paz Zamora, no hay demasiada atención, y en el gobierno del presidente Sánchez Lozada, a partir del año 93, se empieza una efectiva lucha contra el narcotráfico. Esa lucha contra el narcotráfico, ¿qué produce? Cuando recibimos el gobierno el año 93, el trópico de Cochabamba, el Chapare, la zona de Chimoré, estaba ocupada como está hoy día.
Ahí estaba Evo Morales con sus sindicatos, se llamaban en ese momento, ahora se llaman federaciones de cocaleros, y no dejaba pasar a nadie cuando quería así un bloqueo. Estaba expandiendo el cultivo de la coca ilegal. La coca ilegal en ese momento abarcaba aproximadamente 70.000 hectáreas, 60.000, casi 70.000 hectáreas. Y era una republiqueta del narcotráfico lo que Morales había montado. Pues se recuperó todo eso. Se llevó adelante un proceso de erradicación. Se estableció la 9ª División de Ejército en el trópico de Cochabamba, se recuperó el territorio con presencia efectiva de la policía, la pista de Chimoré pasó a ser un centro antinarcóticos donde operaba tanto la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico como el aliado principal que es la DEA, la Oficina Antinarcóticos de los Estados Unidos, que operaba para hacer inteligencia y para dar apoyo logístico, nunca para hacer operativos. Los operativos estaban a cargo de la Fuerza Nacional. Y de esa manera llegamos al año 97 en que la lucha es absolutamente efectiva, se recupera el control del territorio nacional y se baja a cerca de 25.000 hectáreas la coca ilegal. Viene el gobierno del presidente Vance y avanza lo mismo porque la lucha contra el narcotráfico se había convertido en política de Estado. Y esa política de Estado hace que al 17 de octubre del 2003, fecha en la que se derroca al presidente Sánchez Lozada, Bolivia solo tenía 3.000 hectáreas de coca ilegal. No había presencia en ningún cartel, la interdicción había funcionado perfectamente bien. La prevalencia del consumo de droga, o sea, cuántos bolivianos consumen droga, estaba en el 0,06%, o sea, de cada 100.000 bolivianos, 6 consumían droga. Hoy día eso llega a casi al 10%. Y en esa dinámica, Bolivia era uno de los líderes de la lucha contra el narcotráfico, al punto que el modelo boliviano fue tomado como modelo para el Plan Colombia. ¿Pero qué cambió? Cambió que el año 1999 llegó al poder en Venezuela Hugo Chávez y que de inmediato corrió en auxilio de la única dictadura que quedaba en ese momento, que era la de Cuba, y empezaron el siglo XXI con un proyecto antidemocrático que produjo el derrocamiento del presidente Mahuad en el Ecuador, empezando nomás el siglo. Después forzaron la renuncia del presidente de la Rúa en la Argentina, derrocaron al presidente Sánchez Lozada en Bolivia, derrocaron al presidente del Ecuador, nuevamente a Gutiérrez, y después derrocaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Y avanzaron en una dinámica en la cual establecieron como narrativa que la lucha contra el narcotráfico había fracasado. Establecieron como narrativa y como principio que la droga no era mala, y los gobiernos empezaron a repetir el antiguo discurso de Cuba en las Naciones Unidas. Evo Morales se presentó en las Naciones Unidas diciendo que había que legalizar la coca, legalizar la cocaína, legalizar las drogas. Fue seguido después por Juan Manuel Santos de Colombia, obviamente apoyado y seguido en ese tipo de propuesta por la dictadura de Cuba, por los Castro y después por Díaz-Canel, por Chávez y después por Maduro en Venezuela, por Correa en el Ecuador. ¿Y qué hicieron estos gobiernos de lo que hoy se llama el socialismo del siglo XXI? Desconocieron las normas internacionales de lucha contra el narcotráfico, destrozaron el sistema interno de lucha contra el narcotráfico. Evo Morales cambió la ley 1008, amplió el área de cultivos de coca ilegal, pero además expulsaron al socio principal en la lucha contra el narcotráfico, la DEA, expulsaron al embajador americano. Eso pasó en Bolivia, eso pasó en el Ecuador, y en el Ecuador además anularon los convenios para la operación de la base antinarcóticos en la zona de Manta. O sea, se narcotizaron los gobiernos, y entonces se impuso el eslogan de que la lucha contra el narcotráfico había fracasado. Sí, fracasó, pero por una sola razón: los narcotraficantes habían tomado el poder. La gente vinculada al narcotráfico había tomado el poder en Bolivia, en Venezuela, en el Ecuador, en Cuba, que ya era un narcoestado,
y estaban acompañados por gobiernos como los de Kirchner en la Argentina, como los de Lugo en el Paraguay, como el de Pepe Mujica en el Uruguay, como el de Ollanta Humala en el Perú. O sea, toda la región le dio la espalda, excepto Colombia, con el Plan Colombia, hasta que llegó Juan Manuel Santos, que destrozó aquello, le dio la espalda a la lucha contra el narcotráfico y empezaron a ser condescendientes y después a participar del narcotráfico los gobiernos, y nacieron los narcoestados. ¿Qué es un narcoestado? Un narcoestado es un país en el cual los funcionarios de gobierno participan del narcotráfico haciendo uso de sus competencias de gobierno. O sea, legisladores que dictan leyes para favorecer al narcotráfico, como en Bolivia, anulando la ley 1008 y expandiendo los cultivos de coca ilegal con cualquier pretexto. Gobernantes como Evo Morales, que convierten el grupo criminal de los cultivadores de coca ilegal y fabricantes de cocaína, el Chapare, en partido político, el MAS, el Movimiento al Socialismo, que se han comprado una sigla de la Falange Socialista Boliviana o se la han robado y han convertido el crimen en partido político. O en Venezuela, el cartel de los soles que controla el gobierno. O en Cuba, el grupo de Castro, que ha hecho un narcoestado desde la década de los 80. O en el Ecuador, Correa y su gente, que hasta ahora siguen luchando de manera violenta con toda clase de crímenes para mantener el narcoestado del que el Ecuador se ha desprendido en una lucha frontal. O sea, le hago todo este relato para mostrarle que la historia del siglo XXI en las Américas es la historia de la cuasi legalización del narcotráfico por medio de la toma del poder político y de la creación de narcoestados. Entonces, ¿qué sucede con estos narcoestados? Empiezan a atacar a las democracias. ¿Y cómo las atacan? Las atacan con tráfico de droga, con migración forzada, con pandillas, con grupos criminales ordinarios. Le agregan a la cocaína el fentanilo, atacan con tráfico de personas, atacan financiando campañas para tomar gobiernos en países democráticos que están sostenidos por el narcotráfico. Acaba de salir la noticia en Estados Unidos de que el Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia de Chávez en Venezuela, ha declarado y ha puesto en evidencia todo el dinero que Venezuela entregaba para hacer gobiernos, dinero del pueblo venezolano y del narcotráfico, el dinero que el cartel de los soles entregaba para ganar elecciones a Evo Morales en Bolivia, a los Kirchner en la Argentina, a Mujica en el Uruguay, a Lugo en el Paraguay, a Ollanta Humala en el Perú, a Correa en el Ecuador, etcétera, etcétera. Lo mismo que México con López Obrador, o sea, están en evidencia. Entonces, en esa situación, ¿qué ha pasado este año, el 2025, donde se ha puesto un punto de reversión? Estados Unidos ha cambiado su política interna y su política exterior. Ha dicho, señores, el ataque con narcotráfico no es más tolerable. Vamos a identificar a los grupos narcoterroristas. Y ha procedido a identificar los carteles en México, el cartel de los soles en Venezuela, una serie de grupos criminales, las maras, el cartel el Tren de Aragua y otros en toda la región. Y le aseguro que en ese proceso de identificación está el cartel del Chimoré con Evo Morales o del Chapare con Evo Morales a la cabeza. Está el régimen boliviano, que es un narcoestado, que es además un satélite de ese cartel de los soles que está detentando el poder en Venezuela y que es un satélite de la dictadura cubana, que es un narcoestado desde la década de los 80. Y Estados Unidos ha puesto eso en el marco de su política exterior y ha cambiado la geopolítica regional. Ha dicho, nos están atacando, esto es agresión, nos vamos a defender, y ha movilizado a sus Fuerzas Armadas que están ahora controlando la zona del Caribe en una acción bélica de legítima defensa. ¿Eso qué ha traído consigo? El cambio de políticas exteriores de otros países. La Argentina con Milei ha cambiado su política exterior. El Perú ha cambiado su política exterior. El Ecuador con Noboa ha cambiado su política exterior. Costa Rica ha cambiado su política exterior. Panamá, El Salvador, República Dominicana. Los países están cambiando porque el eje de confrontación hoy día, en estas condiciones, es el crimen organizado que detenta poder político
el crimen versus la libertad y la democracia. Y el crimen está identificado con el cartel de los soles, que es la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba, la de Bolivia, la de Nicaragua, y los grupos de países paradictatoriales que apoyan esa acción criminal. Entonces ahí estamos en esa situación, y ahí se suma la presencia de traficantes extracontinentales, la presencia de Irán en Bolivia, el tráfico de la mafia rusa, el tráfico de las mafias peruanas, mexicanas, brasileras, peruanas, que están asentadas en Bolivia. Bolivia hoy día es un narcoestado tenebroso, que es una amenaza para la seguridad interna y para la seguridad de toda la región y de las Américas, porque además de recibir y proteger narcotraficantes y de tener más de una docena de carteles operando en Bolivia, Bolivia es un narcoestado que se identifica y protege terroristas y narcotraficantes. Hay gente que va por el mundo con pasaporte boliviano y no sabe hablar español. Entonces, esa es la gravedad de la situación, y en el mundo esto ha cambiado, y por eso hace un par de días en la Casa Blanca, el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, cuando tenían una reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, se refirieron a Bolivia y dijeron que habían ido tanto los dos candidatos de la segunda vuelta, tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga, y que les habían dejado muy claro que Estados Unidos quería ayudar a hablar y tener una nueva relación con Bolivia en el marco de lo que es la identificación del narcoterrorismo, la lucha por la libertad y la lucha contra el crimen. Una gran señal para la gente que va a votar mañana. Muchas gracias. Perdón, sí. Antes de continuar, quería leer un comentario que nos llegó a las redes en YouTube. Bueno, muy buena línea de tiempo del socialismo del siglo XXI en los últimos 30 años. Igualmente ahí aparecía la siguiente pregunta de la disertación del invitado. ¿Cuál es su opinión o las perspectivas que existen en torno a la demanda RICO que apareció en los medios de comunicación hace unos días nomás, que involucra a Bolivia como un narcoestado? Bueno, Bolivia está identificada como narcoestado por señales muy grandes. Primero, Estados Unidos no mantiene relación a nivel diplomático de embajador, tiene simplemente un encargado de negocios. Segundo, Bolivia es un narcoestado porque sus jefes antinarcóticos han terminado presos ante la justicia de Estados Unidos por narcotraficantes. Había un señor Saravia que fue apresado, un general Saravia, jefe antinarcóticos de Evo Morales, que fue apresado en Panamá haciendo narcotráfico y que fue condenado en Estados Unidos a cumplir su pena y creo que ya regresaba a Bolivia. Tiene usted el otro que acaba de ser, que ha sido extraditado en diciembre del año pasado, un coronel, no me acuerdo el nombre, que está preso en Nueva York, que el ex jefe antinarcóticos de Evo Morales, que estará dando información que una vez que haya un cambio efectivo de gobierno en Bolivia pueda producir el juzgamiento de los grandes narcotraficantes bolivianos que han estado en el poder, Evo Morales, su plana mayor, porque el narcotráfico es el que ha tomado el gobierno en Bolivia. Han tratado de presentar la coca como si fuera un acto heroico. Le quiero recordar que ayer era 17 de octubre y se cumplieron 22 años del derrocamiento de Sánchez Lozada, y que derrocado que fue el presidente Sánchez Lozada, un día como hoy subieron al Alto y firmaron la agenda de octubre. Carlos Mesa, el traidor, Evo Morales, el golpista, Felipe Quispe y otra gente. ¿Y qué decía la agenda de octubre? La agenda de octubre decía, primero, Asamblea Constituyente. Y lo que han hecho con lo de la Asamblea Constituyente es suplantar la República de Bolivia y establecer un Estado plurinacional que es un narcoestado, que hoy día ha llevado a la crisis que tenemos. Segundo, dijeron nacionalización de hidrocarburos. No han nacionalizado nada. Simplemente han cambiado los contratos, pero han liquidado la riqueza del gas boliviano. Hace 22 años Bolivia le exportaba gas a la Argentina, al Brasil, y estaba listo para exportar gas a Estados Unidos y al norte de México a través de Chile. Hoy día no hay nada de eso. El tercer punto de la agenda de octubre era
reconocimiento del libre cultivo de coca, ahí está. Bolivia hoy día tiene cerca de 100.000 hectáreas de coca ilegal cuando hace 22 años tenía 3.000. Y es un narcoestado. El narcoestado no nace solamente del hecho de que los narcos llegan al poder, sino de que permiten que sus bases de 3.000 hectáreas avancen a casi 100.000 y produzcan cocaína. Bolivia es un narcoestado, no solamente es reconocido por esa demanda, sino por todo el mundo. Si usted se fija los avisos de las cancillerías de diferentes países, recomiendan no viajar a Bolivia, porque en Bolivia están presentes los mayores carteles del narcotráfico de toda la región y del mundo. Exactamente, doctor. Que los carteles mexicanos y que los carteles brasileños, y le doy unos ejemplos para eso de la prensa boliviana. El hijo del Chapo Guzmán sufrió hace unos años un accidente piloteando un avión en Santa Cruz. Con toda impunidad estaba pasando cursos de pilotaje en Bolivia. Hace 1 o 2 años, un paraguayo que todavía sigue buscado, Marcet, vivía en Santa Cruz como un señor, como un empresario, entre comillas. Tenía un equipo de fútbol y jugaba fútbol con la gente del gobierno. Y cuando se lo puso en captura, lo ayudaron a escapar. Sigue prófugo. Hace unas semanas ha salido un aviso en la prensa brasilera que el segundo hombre del comando de la capital, el grupo de narcotraficantes y delincuentes más importantes del Brasil, vive en Santa Cruz y le han puesto fotos hasta de su casa. ¿Lo han detenido? No, seguramente ya se ha escapado. Eso es el narcoestado. Y Evo Morales, acusado de cantidades de delitos en su republiqueta donde ni la policía, ni nadie, ni el gobierno puede operar. Eso es un narcoestado. Sí, exactamente, bastante objetiva la explicación, doctor Besaín. Desde ese contexto, viendo ya lo que mañana viene el día D, vamos a nombrar de esa manera para los bolivianos y también para lo que es las Américas, tenemos una llamada. A ver, por favor, vamos a contestar, perdón, vamos a contar respuesta. A ver, buenos días, su nombre, por favor, y... Saludos, señores. Vemos que Estados Unidos quiere intervenir, que está por sacarlo del poder. Eso va a tener muchas consecuencias. Ayer el incomparable de Evo Morales ha dicho que la mayor parte del país vive en narcotráfico, o sea, para liberarse un poco de esas cosas. Ahora, señor Sánchez Besaín, bajo este análisis, si Estados Unidos, digamos, lo saca del poder a Maduro, ¿qué cosa seria puede después de venirse la caída de la dictadura cubana o de Nicaragua? En cualquiera de los casos, yo creo que Bolivia se puede convertir en un refugio de nuestros narcotraficantes, y como saben, la población boliviana no va a querer una base extranjera en cosas. Ahora, bajo este análisis, ¿cómo pues, salimos de este narcoestado? O sea, en forma práctica tendríamos que pedir ayuda a la comunidad internacional, la OEA, algo para intervenir regiones enteras del país para evitar que estos que escapen de Venezuela se vengan a sentar al país. Porque no nos olvidemos que en los años 90 el partido político, el MIR, con el caso de Oscar Eide y los narcovínculos, o sea, y posiblemente toda esta gente siga protegiendo al narcotráfico. O sea, yo no me atrevo a decir tanto, pero ese vínculo capaz que esté todavía presente. Muchísimas gracias, adiós. Gracias, compatriota de Jaime. Doctor, tal vez podría responder, por favor. ¿Cómo salimos del narcotráfico? Ya es un refugio de narcotraficantes. El narcotraficante más importante que está refugiado en Bolivia es Evo Morales. Mientras no esté en el marco de la justicia, por lo menos boliviana, donde obviamente no hay justicia, pero además les he dado los ejemplos, he dado el ejemplo del segundo hombre del comando de la capital, y hay gente que no solamente es narcotraficante, sino terrorista, de los terroristas de Hamas y de los terroristas de los países que han incendiado el Medio Oriente, donde se acaba de poner un proceso de paz. Bolivia es un narcoestado. ¿Y cómo se sale del narcoestado? Con democracia. La primera medida para salir del narcoestado es restituir la Constitución de la República y de esa manera quitar de cuajo la Constitución del narcoestado que permite todo esto, porque el llamado Estado plurinacional tiene un estatuto dictatorial que ha sido impuesto a los políticos con falsificaciones, falsedad ideológica,
con masacres, la masacre de Cochabamba, la masacre del Porvenir, la masacre del Hotel Las Américas y más masacres, y eso hay que quitarlo, y el presidente que sea electo, y yo he venido repitiendo esto desde hace años, lo único que tiene que hacer es un decreto supremo aplicando el artículo 31 de la Constitución de la República, que dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Y de esa manera volver a la vigencia de la Constitución de 1994 y cesar un instrumento que es nulo. Nulo en derecho quiere decir que nace muerto. Lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional solo está vigente por la fuerza y la violencia y por el narcoestado que hay en Bolivia. Esa es la primera medida. La segunda medida debería de ser dejar sin efecto todas las amnistías que se han firmado en Bolivia, porque Evo Morales, gracias a eso, pudo ser candidato presidencial. Las amnistías son perdón de delincuentes, y en democracia no queremos perdón de delincuentes, queremos transparencia y queremos una justicia aceptablemente idónea. Y hay que seguir adelante. No ha de poder Bolivia resolver el tema económico si no resuelve primero el tema institucional. ¿Qué economía van a cambiar? ¿Qué gasolina o qué petróleo o qué diésel van a importar? Si no saben cuánto es la deuda externa, porque el Banco Central es un títere de la dictadura, porque la Contraloría encubre las cifras, porque el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional tapan todo eso, y porque todo el sistema es el sistema del narcoestado de la dictadura. Hay que acabar con eso, volver a la república, y entonces se puede encarar un mecanismo de solución económica. No puede haber solución a la crisis económica si primero no se recupera la libertad y la democracia. ¿Qué crisis económica van a solucionar con 28,000 bolivianos exiliados y más de 320 presos políticos? Vean ustedes, la señora Áñez no ha podido recuperar su libertad. Les han dado una especie de libertad condicional al gobernador de Santa Cruz y al expresidente del Comité Cívico de Potosí, pero los presos políticos en Bolivia siguen existiendo. Hay que tener este concepto en mucho cuidado. El socialismo del siglo XXI, que controla el narcoestado de Bolivia, puede perder el gobierno, pero no pierde el poder, que fue lo que le pasó a la señora Áñez. Hay que quitarle el poder al narcoestado, y para eso el único camino es volver a la Constitución de la República de Bolivia. Exactamente, doctor. Ya para ir cerrando, a ver, tenemos una llamada más, vamos a escuchar. Buenos días, su nombre, por favor, y cuál es la pregunta o el aporte. El Comité Político del PDC, gracias a que tenemos ahora nueva participación en Bolivia. Veo que el Estado ahora nos está mirando a los que vivimos en el extranjero y nunca hemos participado en política. Señor Sánchez Berzaín, ¿cuándo va a volver al país? Yo voy a volver al país cuando en el país haya democracia. Y voy a volver a acusar no solo a los narcotraficantes que se han incrustado en el poder, voy a volver a acusar a los golpistas del 2003, voy a volver para llevar a la justicia y a la cárcel a los criminales que han llevado al país después de 22 años a la situación que vive Bolivia. Y ojalá usted no esté en la lista de esos acusados, porque la gente que usa la adjetivación, la falsedad, la calumnia y la falacia para atacar a la libertad y la democracia, generalmente es para encubrir sus crímenes. O sea que yo voy a volver al país cuando recuperemos la democracia. Estoy trabajando en eso hace 22 años. Desde el día mismo en que nos derrocaron, nosotros y yo personalmente trabajo para recuperar la libertad y la democracia en Bolivia, y usted puede encontrar conferencias, libros, columnas semanales, desde hace 22 años en que hago eso, advirtiendo a los bolivianos lo que está pasando hoy día. La vigencia del narcoestado, yo la advertí desde que se produjo el golpe de Estado. El presidente Sánchez de Lozada la advirtió 2 días antes del golpe. Hay un video que está circulando ahí diciendo van a convertir Bolivia en una dictadura y en un gobierno bajo control de los narcotraficantes. Es lo que tienen hoy día. Gracias, doctor.